Cuando caía la noche, aun si la luz del sol no llegaba a su interior, los pasillos y cavernas del calabozo se tornaban aún más oscuros que la penumbra del día. Pocos aventureros, por no decir casi ninguno, se aventuraban en estos lugares, ni siquiera en los primeros de los pisos superiores. La caída del sol tenía un efecto extraño en los seres que allí habitaban, tornándose más feroces y peligrosos. Por ello, aunque no estaba prohibido, no se recomendaba a la mayoría de los aventureros pisar el calabozo de noche, bajo su propia responsabilidad. Aún así, avanzada bien ya la madrugada, en el piso 10 del calabozo, entre la penumbrisa y espesa niebla de ese lugar, podía oírse el indiscutible sonido del metal y la carne cortada, así como los gritos y gemidos de dolor de numerosos monstruos. Una figura se movía rápida e incesante entre los halos de niebla, cortando uno tras otro a cada monstruo que se topaba en su camino. En la penumbra, los monstruos apenas podían entrever una silueta con ojos del color de la sangre, que brillaban con una furia interna que más le hacía asemejarse a él mismo a un monstruo que las propias criaturas del calabozo. La ferocidad y sed de sangre que ese guerrero mostraba amedrentaba a los mismos monstruos, muchos de los cuales huían al ver al sanguinario humano de cabellos níveos que los cazaba sin piedad. Uno de los monstruos, un orco, trató de huir, gimiendo de puro miedo de manera lastimera y patética, pero antes de dar apenas unos pocos pasos, una hoja atada a una cadena de metal apareció de entre la niebla, clavándose en su espalda y sobresaliendo por su pecho. La bestia rugió de dolor, pero su tormento terminó cuando esa misma espada fue empujada hacia arriba, cercenando en dos la parte superior de su torso y su cabeza, provocando un geyser de sangre, antes de desvanecerse en cenizas. La desaparición del cuerpo del orco mostró la figura de Belcranel, hijo de la diosa Vesta, el cual, espadas en mano, respiraba agitadamente. Sus ojos, ocultos bajo su flequillo, irradiaban un gran sentimiento de furia, enojo y frustración, mientras permanecía allí de pie, entre la niebla, con su cuerpo y espadas completamente cubiertos de sangre. A sus pies, había varios montones de cristales y cenizas negras, los restos de los últimos monstruos que había matado. Aún no es suficiente, debo matar más, debo hacerme más fuerte, debo acabar con todos los que pueda mientras tenga energías, dijo el albino, respirando agitado, mientras gotas de sudor caían por su piel, entremezclándose con la sangre que cubría su cuerpo. Belcranel era alguien que, normalmente, aun si era alguien animado y extrovertido, siempre mantenía la cabeza fría, y que no dejaba que sus emociones nublaran su juicio. Esto se debía en parte al entrenamiento y enseñanzas que había recibido de su maestra. Los espartanos eran, en palabras de su tía, seres de sangre ardiente, y siempre se habían dejado llevar por las emociones intensas, como la ira o la adrenalina a la hora de derramar sangre. Por eso, su maestra siempre le había dicho que un guerrero siempre debía aprender a mantener sus emociones a raya, pues el perder el control de estas solo significaba un lastre a la hora de luchar o enfrentar a los enemigos. Por ese motivo, él siempre trabajó en controlarse a sí mismo, sobre todo por el éxtasis por la batalla y el combate que siempre lo había embargado desde niño, característica esta de su raza, cosa que creía haber logrado. Pero lo quisiera ver o no, seguía siendo apenas un chico, y a veces, no podía evitar ceder a la llama que sabía que ardía, latente, en él, como había sucedido en esta ocasión. El albino llevaba horas, desde que dejó el local de Mía y llegó al calabozo, matando y matando monstruos sin descanso, sin detenerse un solo instante, aun cuando su cuerpo estaba falto de descanso y agotado por el sobreesfuerzo. Preso de una rabia inimaginable como pocas veces había sentido, dejó liberar toda esa ira matando monstruos sin cesar. La furia le hizo luchar de manera salvaje y descontrolada, más aún incluso que la de su habitual manera de combatir en batalla. Sin pensarlo, se lanzaba una y otra vez contra cada monstruo que se cruzaba en su camino, llegando incluso al punto de recibir varias heridas en el proceso. Aunque si el furioso joven sentía el dolor de aquellas lesiones, no dio muestras de ello, ni siquiera tratando de sanar sus heridas o bloquear los ataques enemigos. Ni siquiera se preocupaba en recoger los numerosos cristales que dejaban los monstruos a los que daba muerte, tan solo avanzaba como un tornado de metal, cortando y cercenando sin descanso, bañando su cuerpo en sangre como si se hubiera zambullidor en un mar de cadáveres. Poco le importaba el dolor o la fatiga. El albino seguía avanzando, luchando y matando, aun si incluso su resistente cuerpo entrenado se sentía desfallecer, y le faltaba el aliento. Pero aquello no aliviaba el fuego que consumía su ser, todo lo contrario. El notar su cuerpo debilitado avivaba su deseo de seguir luchando hasta la extenuación.
pues cada sensación de debilidad y fatiga hacía sentir a Belle una punzada de dolor en su orgullo, y se obligaba a seguir, aun si cada uno de los músculos de su cuerpo gritaba de dolor, y la furia y la frustración que sentía en ese momento, era el combustible que seguía avivando esa llama. Yo no soy débil, no soy débil, no soy débil. El siempre sereno y alegre muchacho apretaba sus dientes, tratando de contener la ira de su interior. Las palabras de ese idiota que se atrevió a insultarlo resonaban en su cabeza, un adjetivo que Belle nunca había tolerado, de nadie. Chucho de mierda, ¿qué sabes de mí, que te hace pensar que puedes insultarme solo por placer? Bastardo, había conocido, a lo largo de su vida, mucha gente como él, tipos arrogantes que por su fuerza, poder o riquezas, se sentían como seres superiores a los demás, que podían hacer lo que quisieran sin temor a represalias. Eran escoria a ojos de Belle, bastardos que odiaba con toda su alma, y que jamás hubiera permitido que se atrevieran a hablarle así, pero lo que lo mataba por dentro, lo que lo martirizaba y torturaba era que, con su fuerza actual, no habría sido capaz de cerrarle la boca, como hubiera sido su deseo. Allí, oyendo cómo ese idiota se reía de él, llamándolo débil, tuvo que hacer uso de toda su fuerza de voluntad para mantenerse sereno y no correr a partirle la boca. Deseos de hacerlo no le habían faltado, pero solo habría servido para, no solo buscarse problemas, a él mismo y a su diosa. También, por mucho que le doliera pensarlo, no habría tenido oportunidad alguna contra ese imbécil. Enfrentarlo solo habría servido para ponerse en ridículo y reafirmar la opinión de Bette una vez se encontrará tirado a sus pies, y eso, era algo ante lo que Belle preferiría la muerte. Aún así, era frustrante, el tener que verse obligado a huir, con el rabo entre las piernas, dejando a ese arrogante licántropo soltar cuanto quería por esa asquerosa boca sin hacerle pagar. Se sintió tan débil y humillado en ese momento, tan inútil. Él sabía que existía mucha gente mucho más fuerte que él, sobre todo en horario. Era consciente de eso, y sabía que tendría que esforzarse para lograr alcanzarlos, durante mucho tiempo. Pero tener que soportar aquellas palabras y notar la diferencia entre ellos fue como una estaca directa a su orgullo. Y las palabras de Bette le hicieron sentir como un niño, débil y cobarde, y para él, como espartano, aquello resultaba la mayor de las humillaciones. Su honor como guerrero había sido insultado, y él no había podido hacer nada. El último monstruo murió, cortado en dos con sus hojas, y Belle se paró en medio del lugar, respirando agitado, mientras regueros de sudor caían por su frente. ¿De qué ha servido entonces toda esta lucha a lo largo de mi vida? ¿De qué sirve si no soy capaz siquiera de defender mi orgullo? ¿Cómo puedo esperar dejar atrás mi debilidad si no puedo superar cada muro que se presente en mi camino? Belle, inmóvil, parado entre los restos de sus enemigos y temblando a causa de la furia que embargaba su ser, apretaba con toda su fuerza la empuñadura de sus espadas. Tal era la fuerza con la que apretaba el metal que la palma de sus manos empezaron a sangrar, aunque Belle, en su estado actual, ni siquiera reparó en ello. Belle, con su flequillo ocultando su mirada, observó fijamente sus espadas, y entonces sintió como sus ojos se empañaban, mientras la culpa y los remordimientos lo dominaban. Sus ojos se posaron en sus armas, el legado de su pueblo, lo único que lo ataba a una cultura hace siglos desaparecida, lo único que tenía de su padre, el primer y último regalo de su maestra. Se sintió tan orgulloso cuando recibió esas espadas, el momento más importante de su vida. Recibir su legado como espartano, demostrando así que era digno de ser considerado un guerrero, pero ahora, sentía que no era digno de portarlas, pues había decidido huir y no dar la cara para defender su honor, algo indigno para un espartano. Volvía a sentirse indigno, decepcionado, furioso, débil. ¿Eres débil? No, eso no volverá a ocurrir. Belle apretó sus puños alrededor de las empuñaduras de sus espadas, mientras su rostro se endurecía. No volveré a ser débil, no volveré a dudar, no volveré a huir, nunca. Ya lo verás, estúpido chucho de mierda, cuando llegue el momento te tragarás tus palabras. Lucharé, sangraré, sudaré, sufriré, lo que haga falta, para no volver a ser débil, para ser lo bastante fuerte para que nadie se atreva de nuevo a dudar de mi fuerza y poder honrar mi legado convirtiéndome en el mayor guerrero. Rugidos y gruñidos a su alrededor llamaron su atención, y Belle vio cómo, de entre la niebla a su alrededor aparecieron nuevos grupos de monstruos, rodeándolo. Pero lejos de inquietarlo, Belle ante esto simplemente respiró hondo, calmándose para poder concentrarse en la inminente batalla. Y para hacerlo, debo seguir haciendo lo que me enseñaron, para lo que fue instruido, luchar sin descanso, sin temor, sin vacilación, hasta llegar a mi límite, y más allá de estos, para honrar mi legado como último hijo de Esparta.
y así, ser el mejor y más poderoso guerrero, sin dudarlo, y tras coger aire para calmarse respirando profundamente, Bello se lanzó, espadas en mano, a combatir contra la nueva manada de monstruos. Después de todo, la noche era larga, y todavía quedaban muchos monstruos que matar. Asombroso, es asombroso, magnífico, desde las alturas de la Torre de Babel, una hermosa diosa de cabellos plateados observaba encantada el interior del calabozo. Allí, era testigo con su magia del chico humano de cabellos blancos que, sin descanso, luchaba solo contra los monstruos de manera tan salvaje y audaz. Su alma es increíble, nunca había visto algo como esto, de nuevo, ese blanco y puro brillo rodeado de sed de sangre brillaba con una intensidad tal que Freya no era capaz de apartar la vista de él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un alma tan salvaje, tan sanguinaria, poseer un brillo así en su núcleo? Freya estaba pletórica, mientras observaba a ese niño humano bañarse en un mar de sangre de los monstruos a los que daba caza sin piedad. Desde que había puesto sus ojos en él esa noche, había percibido cómo éste estaba dominado por un profundo sentimiento de rabia e impotencia, que lejos de inquietarla, la emocionó al percibir cómo, de alguna forma, esos sentimientos hacían brillar la luz que su alma guardaba. Lo había observado varias veces, desde que llegó a Horario y percibió su brillo por primera vez, pero nunca se cansaba de observarlo, era adictivo, y la hacía volverse loca, al punto de pasarse horas sin dormir, tan solo mirando la hermosa luz de su alma. Había visto tantas incontables almas de mortales de todo tipo, y muchas consumidas por la oscuridad, envueltas en sombras de odio, envidia o pena. Pero nunca, en todos sus incontables milenios de vida, había visto un alma como esa. Un alma que podía sentir odio, rabia y culpa, sí, pero poseedora de un brillo tan puro e inmaculado que se negaba a ser consumido por la oscuridad. Un oasis de luz, en un mar de sombras carmesí. Lo quiero, lo deseo, lo necesito, lo quiero para mí, todo mío, mi guerrero, mi paladín, Mior, era lo más hermoso que había visto en su vida, y él solo mirarlo la hacía enrojecer y excitarse como nunca. Ver cómo ese niño se imponía a sus enemigos, cómo luchaba con valor, sin temor, sin recular, sin ápice de duda, movido por su voluntad y sed de sangre, la hacía sentirse en pleno éxtasis inconscientemente. Freya llevó una de sus manos a su escote, pasándola por debajo de su ropa y palpando sus pechos, notando cómo sus pezones crecían en tamaño y se volvían sensibles a su tacto. A su vez, llevó su otra mano hacia sus muslos, palpando la creciente y cálida humedad de su entrepierna. Gemidos de placer surgieron de su boca cuando sus dedos jugaron con sus labios inferiores, mientras sus dulces jugos se derramaban por sus muslos hasta formar un brillante charco goteante a sus pies. Sí, sigue así, Miort. Su aliento caliente formaba nubes de vaho que empañaban los cristales del ventanal, mientras llevaba sus dedos a su boca, saboreando el dulzor de sus propios fluidos, al tiempo que sus ojos brillaban, perdidos en el placer. Gotas de sudor perlaban su piel blanca, y su espalda se arqueaba, presa de los intensos espasmos de placer que sacudían su cuerpo. Sigue fortaleciéndote, sigue entreteniéndome, sigue ofreciéndome el espectáculo de tu existencia, sigue brillando, ¡ah! Con un último grito, la diosa llegó a su clímax, cayendo sobre sus rodillas al perder la fuerza de sus piernas, mientras respiraba agitadamente, sin dejar de sonreír mientras veía la figura del chico ante él. Pronto, dijo Freya, con una mirada ansiosa que reflejaba su deseo y codicia, pronto serás mío, y permanecerás para siempre a mi lado, hijo de Esparta, bello Cranel, bello Kun, ¿dónde estás? ¿Por qué no has regresado? Sentada frente a la puerta de su hogar, sujetando sus piernas entre sus brazos y con semblante triste y decaído, había una hermosa diosa de cabellos rosados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo o acaso has decidido dejarme? Ya iniciaba el alba, y desde anoche no había tenido noticias de su hijo. La diosa lo esperó hasta medianoche, sabiendo que su hijo estaría en la anfitriona de la fertilidad, pero comenzó a preocuparse cuando éste no apareció por ningún lado. Presa de la angustia, aun si era ya muy tarde, Vesta se dirigió al local de Mia, esperando encontrarlo allí o saber algo de él. Una vez llegó a la anfitriona de la fertilidad, preguntó a Mia y a sus hijas por Bella, y estas, sorprendidas e inquietas al saber que el albino no había vuelto aún a su sede, le contaron lo que había ocurrido. Grande fue el asombro de Vesta al saber lo que había ocurrido, y se sintió realmente furiosa cuando supo que ese aventurero engreído había insultado a su hijo sin motivo alguno. Maldita sea, Loki, ¿es que no sabes educar a tus hijos o qué?
Fueron las palabras que atravesaron la mente de la enojada deidad. Cuando te vea de nuevo, pienso decirte un par de cosas, ya lo verás, a ver si así sigues queriendo bromear, diosa bromista, sin saber qué hacer o dónde buscar en medio de la noche, Vesta regresó a su hogar, esperando que su hijo apareciera más tarde o más temprano. Sabía que estaba bien, pues podía percibir su falda, pero lo que la preocupaba, lo que la impedía dormir, era la furia que sentía al percibir el aura de su hijo a través de la conexión entre ambos. La sorprendió, y hasta inquietó, la ira desenfrenada que parecía abotargar su alma. Era como un espeso manto de sombras, cargadas con una mezcla de odio y resentimiento, culpa y rabia, tristeza y desesperanza, que hizo temblar a Vesta por la intensidad de estos. Jamás habría esperado que Bella, su siempre alegre y divertido hijo, pudiera poseer esa intensidad de sentimientos negativos. Le hizo querer saber qué lo había llevado a ponerse así, viéndose incapaz de conciliar el sueño por la preocupación, decidió esperar a Bella en la entrada de su hogar, esperando verlo volver lo más pronto posible. Después de todo era su primer y único hijo, aquel quien había sido el único digno de servirla. La idea de que algo le pasara, de no poder volver a verlo más, inundaba su corazón de tal angustia y desasosiego que sentía ganas de gritar de puro nerviosismo. Por favor, Bella-kun, vuelve, no me dejes sola, por favor, Vesta, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en sus ojos, agachó su cabeza, ocultando entre sus brazos. Sin embargo, cuando los primeros rayos del sol incidieron en ella, sintió una presencia acercarse, y al alzar la vista, vio venir a la distancia una figura ligeramente tambaleante. Vesta se secó los ojos, y al observar mejor, sintió un vuelco en su pecho al reconocer a aquella persona, pues para ella, era indistinguible ese cabello blanco como la nieve. Bella-kun. Exultante de felicidad, la diosa se levantó y corrió hacia él, el cual, que avanzaba con la mirada gacha, alzó la vista al oír la voz de su diosa, Vesta-sama, afirmó Bella, con tono cansado, ligeramente sorprendido de ver ahí a su diosa. La felicidad de Vesta al ver a su hijo, no obstante, se tornó angustia y pánico cuando, al acercarse y ver mejor a su hijo, lo vio envuelto en sangre, y cubierto de numerosas heridas. Bella-kun, Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Vesta, temerosa, abrazó a su hijo, revisando a su vez su deplorable estado. ¿Dónde demonios has estado? ¿Qué has hecho para acabar así? Vesta-sama, mejor deja las explicaciones para luego, tenemos que curarte cuanto antes. Dijo la diosa, gritando más de lo que quería hacerlo, pero la preocupación por el estado de su hijo y la angustia acumulada de horas le impedía mantenerse serena. Vesta-sama, no es necesario, estoy bien, no tiene que... ¿Cómo que estás bien? ¿Te has mirado en un espejo? Exclamó Vesta, estás lleno de heridas, y casi no te tienes en pie, tenemos que curarte inmediatamente. Sin posibilidad, y fuerzas para negarse, Bella siguió a Vesta hasta el interior de su hogar. La diosa lo llevó hasta su propio cuarto, dejándolo en su sofá, sin importarle si éste se manchaba de sangre o polvo, mientras ella iba a buscar pociones de sanación y vendas, al tiempo que le decía a Bella que se despojara de sus ropas y armadura. Quedándose con su torso desnudo, Vesta procedió a lavar sus heridas, para después aplicarle ungüentos en sus heridas y vendarlas con cuidado. Ahora que estaba más calmado, y su adrenalina por el combate se había mermado, Bella acusó el dolor de las heridas, lesiones que la ceguera de la furia le había impedido percibir. Aún así, no hizo ni una sola mueca de dolor, pues estaba acostumbrado al dolor y podía resistirlo muy bien. Me has tenido realmente preocupada, no has aparecido en toda la noche, casi siento que me iba a dar algo, no vuelvas a hacerme esto, en serio Bella-kun. Mientras lo curaba, su diosa le reclamaba cuán preocupada había estado por él. El albino no era capaz de decir nada como excusa, manteniéndose en silencio y cabizbajo. Ahora mismo, se sentía realmente culpable, viendo cómo sus actos habían provocado la angustia de su diosa. Debía haber estado tan preocupada, viendo cómo había estado toda la noche sin dormir, esperando a que él volviera, por ello, los remordimientos y la vergüenza le impedían mirarla siquiera a la cara. ¿Se puede saber dónde has estado, Bella-kun? ¿Qué has hecho para acabar así, hijo? Sabiendo que era imposible mentirle, Bella suspiró, manteniéndose en silencio unos instantes antes de contestar a Vesta, estuve cazando toda la noche en el calabozo, Vesta-sama. En el calabozo, toda la noche, Vesta se quedó estupefacta, procesando lo dicho por su hijo, hasta que su rostro mostró una mueca de enfado e indignación. ¿Cómo se te ocurre hacer esa locura, Bella-kun? Exclamó enojada Vesta, ¿sabes lo peligroso que es ir al calabozo de noche?
Hasta grupos enteros de aventureros veteranos evitan acudir de noche al calabozo por lo feroces y fuertes que se muestran los monstruos a esas horas, y a ti se te ocurre ir tú solo. ¿Qué demonios tienes en la cabeza, Belle-kun? Sabía que su hijo, siendo de la raza que era, no era alguien que pudiera mostrar miedo ante situaciones que aterrarían al resto, pero esto era una locura, una muestra insana de imprudencia incluso para él. Lo sé que lo que he hecho es una locura, y lamento haberos preocupado. Vesta-sama, dijo Belle, con tono decaído y agachando la mirada. El semblante de la diosa se relajó ligeramente, aunque aún observaba con el ceño fruncido a su hijo. No tengo ninguna excusa para lo que he hecho, Vesta-sama, pero yo, debido a un suceso, me sentía muy furioso, y no encontré otra forma de calmar mi ira que... Lo sé, Belle-kun, lo sé, asintió Vesta, suspirando más calmada. Mia-san y sus chicas me contaron lo que pasó en su local cuando fui a preguntar dónde estabas, Belle-kun. Bella asintió, sorprendido al saber que su diosa se había enterado de lo sucedido. Entiendo perfectamente que te sintieras así, Belle-kun, pues a nadie le gusta recibir y tener que aguantar insultos, declaró Vesta con tono comprensivo, pero ponerte a arriesgar tu vida de esa forma no es una manera inteligente de calmar tu frustración, Belle-kun. Lo sé muy bien, Vesta-sama, sé que lo que he hecho es una locura, pero me sentía tan impotente, tan frustrado, tan débil. El chico apretó su mandíbula y puños, y Vesta notó en la amargura. El albino alzó la vista, mostrando su mirada de ojos carmesí a su diosa. Yo, quiero ser fuerte, Vesta-sama. Quiero ser fuerte, el más fuerte, para no volver a ser débil, para no perder ante nadie, para que nadie pueda pisotearme, para que nadie vuelva a llamarme débil. La diosa se sorprendió al oír las palabras de su hijo, cargadas de una fuerte voluntad y determinación como nunca había visto en su vida. Pero también, esas palabras guardaban una amalgama de sentimientos de dolor, furia y culpa desmedidos, que hicieron sentir a Vesta ahogarse ante la intensidad de tales emociones. Con el dolor en su corazón de ver a su hijo así, Vesta alzó los brazos y abrazó a Belle, llevando su cabeza a su pecho, para sorpresa del chico. Tú no eres débil, Belle-kun, eres fuerte, muy fuerte. La diosa, con una sonrisa y tono amable y dulce, acariciaba con suavidad el cabello de su hijo. Te aseguro que serás más fuerte, mucho, mucho más fuerte, eso tenlo por seguro, así que tómatelo todo con calma y no hagas locuras, y no hagas caso de lo que digan unos idiotas sobre ti. Las palabras y gestos de Vesta bastaban para que el corazón de Belle se calmara poco a poco, alejando la ira y frustración de su ser. Si algo te molesta, o te causa dolor, confía en mí y dímelo, y trataré, como tu diosa y madre, ayudarte en lo que pueda, ¿vale? Pues sin importar si ganas o pierdes, te levantas o caes, o cuán fuerte seas, tú eres, y serás siempre, para mí, el mayor guerrero y aventurero de Horario, tenlo por seguro, mi lindo niño. Belle, entre los brazos de Bestia, se sentía raro al estar poco acostumbrado a este tipo de contacto. Aún así, la calidez que sentía entre los brazos y el rítmico latido de su corazón, sumado a sus dulces y relajantes palabras, hicieron que toda la rabia y malestar en su ser desapareciera, sintiéndose relajado y tranquilo. Gracias, Vesta-sama, y de nuevo, lamento haberla preocupado. Aún entre sus brazos, Bella agradeció de corazón a su diosa con un tono calmado y sereno, mientras que, a su rostro, afloró una pequeña y casi indistinguible sonrisa. Está todo bien, mi niño, no hay ya nada que disculpar. En ese instante, Vesta observó a Belle con una expresión rogante. Pero por favor, no vuelvas a hacerme algo así, te lo ruego, mi corazón no lo soportaría. Vesta-sama, los ojos brillantes a causa de las lágrimas contenidas de Vesta bastaron para conmover a Belle, y al mismo tiempo, se reprochó a sí mismo por haber provocado las lágrimas de su diosa. Lo prometo, Vesta-sama, afirmó Belle con expresión decidida, no volveré a hacer algo tan estúpido y arriesgado como esto, tiene mi palabra. La amable y cálida sonrisa de Vesta aumentó al oír esto, y entonces volvió a estrechar a su hijo entre sus brazos. Así, ambos permanecieron de esa forma unos minutos más, diosa e hijo, iluminados por los entrantes rayos de sol de la mañana, antes de separarse. Bueno, Belle-kun, será mejor que me vaya preparando, pues tengo que irme a trabajar en nada, y tú deberías ir a bañarte enseguida, porque, no te ofendas, pero apestas. Bella sintió, tenéis razón, iré a bañarme y después me prepararé para ir al... Ah, no, de eso nada. Interrumpió Vesta bruscamente, intuyendo lo que iba a decir su hijo. No vas a ir hoy al calabozo ni de broma, Belle-kun, tienes que descansar, debes estar agotado. Pero Vesta-sama, estoy bien, y mis heridas han sido tratadas, así que... He dicho que no y es que no, has estado luchando toda la noche sin dormir, Belle-kun.
Insistió la diosa fervientemente, por muy fuerte que seas, no es bueno sobreesforzarse tanto, así que, al menos esta mañana, la usarás para descansar apropiadamente, ya irás luego al calabozo por la tarde, así que a descansar, y es una orden, Bello-kun. Bello, viendo que sería imposible rebatir la decisión de Vesta, asintió, dispuesto a hacer lo que le decía. Además, bien mirado, sí que me vendría bien descansar un poco, se dijo el albino. La diosa asintió, alegre al ver que Bello decidía hacerle caso. Ve a bañarte mientras te preparo algo para comer, y después, vete derecho a tu cama a descansar. Y que no me entere yo que sales de casa antes del mediodía, ¿de acuerdo, Bello-kun? Bella sintió, y tras levantarse y despedirse de su diosa, salió del cuarto, dejando a Vesta sola en su interior. Vesta suspiró, aliviada al fin tras una larga noche de miedo y angustia, al ver que todo salía bien y que su hijo había vuelto, no totalmente ileso, pero vivo al fin y al cabo, que era lo más importante. Aún así, en su corazón, aún gobernaba la inquietud, producto de las sombras que vio embargar el alma del chico durante unos instantes. Un mar de oscuridad, alimentada por emociones negativas, que amenazaba por cubrir, tarde o temprano, a su hijo y hundirlo en las sombras de su ser. Siento mucho lo de ayer, Mia-san, chicas, lamento haberme ido de esa manera anoche, dijo Bello, inclinándose a modo de disculpa frente a la enana y las camareras de la anfitriona de la fertilidad. Tras pasar buena parte de la mañana durmiendo, Bello salió a realizar su jornada de cacería de la tarde. Acostumbrado en el pasado a estar días sin dormir, unas pocas horas de descanso fueron más que suficientes para recargar por completo sus energías. Tan solo llevaba algunas heridas vendadas aún bajo sus ropas y armadura, pero en general se encontraba completamente bien. Y como al dirigirse a Babel cruzó frente a la anfitriona de la fertilidad, decidió pasarse a saludar a las chicas y disculparse por su repentina marcha de ayer. Y sabía que a estas horas, pasado el mediodía, solían limpiar, aprovechando la falta de clientes de ese momento, para así preparar el local para las horas más ocupadas al caer la noche. Así, podría hablar con ellas tranquilamente sin que nadie los molestara. Se sentía mal por haberse ido ayer tan de repente, así que pensó pasarse por allí antes de acudir por la tarde al calabozo. Era lo mínimo que podía hacer. Tranquilo, chico, no tienes nada por lo que pedir perdón, respondió Mia, negando con la cabeza ante la disculpa del albino. Cierto, Mia-san tiene razón, Bella-san, concordó Sir, entendemos por qué lo hiciste, tú no tienes que disculparte por nada. Es verdad, en todo caso, el que tendría que haberse disculpado o callado la boca era ese idiota arrogante de la familia Loki, comentó Chloe, frunciendo el ceño al recordar los crueles comentarios de Bete. Es verdad, ese imbécil, quien se cree que es para insultar a los demás, Nia. Debería ser él quien se hubiera largado de aquí, Nia. Dijo Anya, compartiendo el mismo gesto de molestia que su hermana de raza. Así es, el único maleducado aquí fue ese aventurero de la familia Loki, no tú, así que no te sientas mal por ello, Cranel-san, y por supuesto, no hagas caso de lo que te dijo, expuso Ryu, serena como siempre, pero con el ceño ligeramente fruncido, ese tonto, tratando a los de nivel bajo como basura, como si él mismo no hubiera sido parte de ellos en el pasado. Idiota, masculló Lunoire, molesta. Sí, ya quisiera él haber logrado hacer lo que tú hiciste con nivel 1, Bella Nia, seguro que solo estaba celoso de ti, Nia. Bella sintió, agradeciendo las palabras de apoyo de las chicas. Mentiría si dijera que aquello no le hizo sentirse un poco mejor. Aún así, siento que debería disculparme, insistió Bella, dirigiendo una mirada culpable hacia la dueña del local. Mia-san, usted fue tan amable de invitarme a la cena de ayer, y yo en cambio me marché sin siquiera agradecerle debidamente, no tengo excusa para eso. Y yo te vuelvo a repetir que no tienes que disculparte, niño, era comprensible el cómo actuaste en ese momento, replicó Mia, mientras sus chicas asentían. Además, personalmente, prefiero que hubieras decidido marcharte, chico, añadió la enana, cruzándose de brazos, de haber seguido aquí, y perdido la paciencia, podrías haber iniciado una pelea, y eso podría haber perjudicado a mi local. Además, mocoso, aunque seas fuerte, más de lo que corresponde a tu nivel, no creo que hubieras sido rival para un nivel 5 de la familia Loki. Sí, lo sé, Mia-san, aceptó Bella regañadientes, exteriormente calmado, pero sintiendo una ligera punzada de molestia en su interior. De nada servía negar la realidad, pero eso no hacía que doliera menos. Pero no creas que ese tonto quedó sin de repente. Chloe, con una sonrisa traviesa que sus amigas compartieron. ¿A qué te refieres, Chloe-san?
inquirió Bella, ladeando su cabeza confundido. Jeje, digamos que, a cierta gatita, relató Lunoire, con expresión divertida, echando una mirada de reojo a Anya, cuando fue a servirle su siguiente ronda de cerveza a ese chucho estúpido, se le cayó, sin querer, un poco de polvo de guindillas en su bebida. ¿En serio? Cuestionó Bella, mirando a Anya, la cual asintió antes de prorrumpir en risas. Ya jajaja, fue buenísimo, Mia, tendrías que haber visto cómo ese tonto corría de un lado para otro, con la boca envuelta en llamas. Ya jajaja. Jajajaja, ¿de verdad que eres la caña, Anya-san? Hubiera pagado 1.000.000 de balis por ver eso, jajajaja. Exclamó Bella, rompiendo a reír a carcajadas, lo cual hizo a su vez reír al resto, mientras Anya alzaba su pecho con orgullo. El albino no podía evitar reír solo de imaginarse a Bete corriendo, con su boca roja a causa del se sentía mal por haberse ido ayer tan de repente, así que pensó pasarse por allí antes de acudir por la tarde al calabozo. Era lo mínimo que podía hacer. Tranquilo, chico, no tienes nada por lo que pedir perdón, respondió Mia, negando con la cabeza ante la disculpa del albino. Cierto, Mia-san tiene razón, Bella-san, concordó Sir, entendemos por qué lo hiciste, tú no tienes que disculparte por nada. Es verdad, en todo caso, el que tendría que haberse disculpado o callado la boca era ese idiota arrogante de la familia Loki, comentó Chloe, frunciendo el ceño al recordar los crueles comentarios de Bete. Es verdad, ese imbécil, quien se cree que es para insultar a los demás, Nia. Debería ser él quien se hubiera largado de aquí, Nia. Dijo Anya, compartiendo el mismo gesto de molestia que su hermana de raza. Así es, el único maleducado aquí fue ese aventurero de la familia Loki, no tú, así que no te sientas mal por ello, Cranel-san, y por supuesto, no hagas caso de lo que te dijo, expuso Ryu, serena como siempre, pero con el ceño ligeramente fruncido, ese tonto, tratando a los de nivel bajo como basura, como si él mismo no hubiera sido parte de ellos en el pasado. Idiota, masculló Lunoire, molesta. Sí, ya quisiera él haber logrado hacer lo que tú hiciste con nivel 1, Bella Nia, seguro que solo estaba celoso de ti, Nia. Bella sintió, agradeciendo las palabras de apoyo de las chicas. Mentiría si dijera que aquello no le hizo sentirse un poco mejor. Aún así, siento que debería disculparme, insistió Bella, dirigiendo una mirada culpable hacia la dueña del local. Mia-san, usted fue tan amable de invitarme a la cena de ayer, y yo en cambio me marché sin siquiera agradecerle debidamente, no tengo excusa para eso. Y yo te vuelvo a repetir que no tienes que disculparte, niño, era comprensible el cómo actuaste en ese momento, replicó Mia, mientras sus chicas asentían. Además, personalmente, prefiero que hubieras decidido marcharte, chico, añadió la enana, cruzándose de brazos, de haber seguido aquí, y perdido la paciencia, podrías haber iniciado una pelea, y eso podría haber perjudicado a mi local. Además, mocoso, aunque seas fuerte, más de lo que corresponde a tu nivel, no creo que hubieras sido rival para un nivel 5 de la familia Loki. Sí, lo sé, Mia-san, aceptó Bella regañadientes, exteriormente calmado, pero sintiendo una ligera punzada de molestia en su interior. De nada servía negar la realidad, pero eso no hacía que doliera menos. Pero no creas que ese tonto quedó sin de repente. Chloe, con una sonrisa traviesa que sus amigas compartieron. ¿A qué te refieres, Chloe-san? Inquirió Bella, ladeando su cabeza confundido. Jeje, digamos que, a cierta gatita, relató Lunoire, con expresión divertida, echando una mirada de reojo a Anya, cuando fue a servirle su siguiente ronda de cerveza a ese chucho estúpido, se le cayó, sin querer, un poco de polvo de guindillas en su bebida. ¿En serio? Cuestionó Bella, mirando a Anya, la cual asintió antes de prorrumpir en risas. Ya jajaja, fue buenísimo, Nia, tendrías que haber visto cómo ese tonto corría de un lado para otro, con la boca envuelta en llamas. Ya jajaja. Jajajaja, ¿de verdad que eres la caña, Anya-san? Hubiera pagado 1.000.000 de balis por ver eso, jajajaja. Exclamó Bella, rompiendo a reír a carcajadas, lo cual hizo a su vez reír al resto, mientras Anya alzaba su pecho con orgullo. El albino no podía evitar reír solo de imaginarse a Bete corriendo, con su boca roja a causa del picor mientras iba de un lado para otro buscando algo para calmar su sufrimiento. Tuvo que reconocer que eso bastó para calmar el enojo que le causaba él solo pensar en ese arrogante aventurero de la familia Loki.
Aún así, espero que eso no os trajera problemas con él y su familia, comentó Bello una vez se calmaron las risas. El Chucho se quejó un poco, pero Loki-sama y el resto de sus hijos lo hicieron callar, disculpándose con nosotras por el numerito, afirmó Mia, su propia familia no vio con buenos ojos el lamentable espectáculo que montó y le acabaron regañando. HMMPF, bien merecido que se lo tenía, dijo Sir, resoplando malhumorada. Aún así, me alegro que no hubierais salido perjudicadas por ayudarme. Mia y las demás sonrieron al oír aquellas palabras. Oh, Bello-kun, qué lindo y amable eres, me dan tantas ganas de abrazarte. Guapo, amable, atractivo y con una excelente retaguardia, me voy a enamorar de ti a este paso, Bello-kun, dijo la chica gato, relamiendo sus labios. El albino sintió un peligro inminente, e instintivamente saltó a un lado, sorteando así a Chloe tras él, la cual, con una sonrisa lasciva en su rostro, había intentado de nuevo pellizcar su trasero. TCH, otra vez por poco. Chloe, ¿qué haces? Exclamó Sir, ruborizada, otra vez estás acosando a Bella-san, pervertida del demonio. Oh, vamos, no seas tan mojigata, Sir, solo ha sido un toquecito de nada, replicó Chloe. Además, a Bello-kun no le molesta, ¿a qué no? Ante esto, Bello sonrió nervioso, mientras las demás suspiraban hastiadas por las morbosas manías de la chica gato de cabello oscuro. Trata de controlar tus impulsos sexuales con los clientes, gata pervertida, advirtieron a la vez Mia y Ryu con gesto serio, a lo que la chica respondió mostrando su lengua de manera traviesa. Desde que Bello la había conocido, alguna que otra vez había pillado a Chloe mirándole o tratando de tocarle el trasero descaradamente. Y aunque, a pesar de que era un poco incómodo, no le molestaba realmente, lo que lo sorprendía era la facilidad con que esa chica a veces casi lo pillaba con la guardia baja. Aun si siempre se mantenía con sus sentidos alerta, Chloe siempre lograba ser lo bastante silenciosa y ágil para tratar de escabullirse tras él y tocarle. Si fuera una enemiga y estuviera con la guardia baja, podría incluso matarlo fácilmente sin que él pudiera hacer nada, como lo hacía. Bueno, será mejor que me vaya yendo, dijo Bello, despidiéndose de sus amigas. Gracias de nuevo por todo, nos vemos luego. Pásate por aquí luego a cenar algo, muchacho, aunque esta vez no esperes que te invite, ¿eh? Esa era una ocasión especial, dijo Mia, con su habitual sonrisa jovial, y asegúrate de ser generoso con la propina. Tómalo si quieres como una retribución por lo de ayer, mocoso. Bella sintió, y después de que Sir, Ryu, Chloe, Anya y Lunoire le desearan buena suerte, el albino dejó el local, dirigiéndose a Babel para iniciar su jornada de cacería. El centro de horario bullía de actividad. Las calles del centro de la enorme ciudad solían estar ampliamente pobladas. La mayoría de tiendas y comercios más importantes solían levantarse allí. Horario, gracias a su comercio con cristales y otros productos, recibía a comerciantes y viajeros de numerosos países, ciudades y reinos de todo el gran continente. Era eso lo que había permitido en parte convertirse a Horario en la gran superpotencia económica que era en la actualidad. Además, también la mayoría de sedes de las familias se concentraban en esos barrios, así como los comercios a cargo de familias artesanas, como la familia Sepesto o Goibniu, entre otros. Por si fuera poco, en unos días celebrarían la Monsterpilia, uno de los más famosos festivales que se celebraban en Horario una vez al año. Aquello siempre atraía a muchos viajeros, que venían de otros países a ver el festival, o a comerciantes que aprovechaban esta oportunidad para comerciar o cerrar contratos con gremios de artesanos y familias de Horario. Eso hacía que muchas posadas y hostales acabaran hasta arriba de clientes, y que las mismas tiendas, comercios y restaurantes recibieran a mucha gente extranjera. Por ello, en todas partes, se podía ver en estos días una afluencia masiva de personas en la ya de por sí poblada ciudad. Y en uno de estos comercios, más específicamente en la terraza de un pequeño local, podía verse a un grupo de 4 hermosas chicas, 2 amazonas, una humana y una elfa, sentadas en una mesa del lugar. Las 4 chicas en cuestión eran Tiona y Tionairute, Aizu Allenstein y Lefilla Viridis, aventureras de la familia Loki, habían aprovechado que tenían ese día libre para salir a divertirse juntas. Las 4 siempre habían sido amigas muy cercanas, y cuando estaban libres, solían juntarse para salir a pasear, ir de compras, comer, o simplemente pasar el rato. Y el día de hoy habían visitado numerosas tiendas, probándose todo tipo de ropa, para luego ir a este local que solían frecuentar para tomar un refrigerio. ¡Ah, qué rico está! Tiona, con expresión risueña, se llevaba a su boca un trozo de pastel. Aquí hacen los mejores pasteles de todo Horario, jamás me cansaré de ellos. El entusiasmo de la joven amazona se asemejaba al de una niña pequeña.
Sí que están buenos, no lo niego, asintió Tione a su lado, pero no comas tanto, que luego te va a doler la tripa, otra vez. Moo, no me trates como a una niña, Ne-chan, yo no como tanto. Inflando sus mofletes con indignación, la amazona se llevó otro trozo de pastel a la boca. El enojo de Tiona desapareció justo cuando cató el nuevo trozo de comida, mostrando una expresión de gozo y placer, cosa que hizo suspirar a su hermana. Qué fácil se te pasa el enfado, y luego dices que no te trate como una niña. Tiona-san parece feliz, sí que le gustan los pasteles de aquí, dijo Lefilla, sonriendo nerviosa, mientras Aiza sentía a su lado, pero en serio, esto es muy relajante, añadió Tione, dando un sorbo de su taza de café, y realmente lo hemos pasado bien visitando todas esas tiendas, ¿verdad? Cierto, Tione-san, esas tiendas eran muy lindas, especialmente esa última, donde Aiza se probó ese conjunto, estaba tan linda. La elfa miró sonrojada y con sus ojos brillantes de devoción a la estoica pelidorada. Siempre la había admirado y respetado, desde que la conoció al unirse a Loki, y para ella, todo lo que hacía era sinónimo de perfección. Cierto, aunque a ti también te quedaba muy bien ese último conjunto de Might, deberías habértelo comprado, Lefilla, te sentaba genial, en serio. Eso no era necesario. El rubor y vergüenza de la elfa aumentaron, mientras Tione reía divertida. Fue usted quien me obligó a ponerme eso, no es mi estilo para nada. Oh, vamos, Lefilla, eres muy linda, deberías aprovechar ese encanto natural tuyo con ropa más linda, añadió Tiona, hablando mientras aún masticaba su comida. Traga antes de hablar, Tiona, se quejó su hermana, mientras Lefilla bajaba la mirada avergonzada. Pero bueno, quitando el más que notable atractivo sexual latente de Lefilla, Tione-san. Exclamó avergonzada Lefilla, para diversión de la amazona mayor, realmente hemos hecho bien saliendo a pasear, comentó Tione, nos hemos esforzado bastante en la última expedición, necesitábamos relajarnos. Su hermana y Lefilla asintieron de acuerdo, cierto, esta última expedición ha sido muy dura, acabé medio muerta de cansancio, esta salida me ha devuelto la vida. Se quejó Tiona, recargándose perezosamente sobre la mesa mientras estiraba sus brazos, aunque es una pena que Riveria-san no haya podido venir al estar ocupada, apenas ha tenido tiempo de descansar desde que llegamos del calabozo, comentó Lefilla con gesto triste. Normalmente la elfa de cabellos esmeralda se unía a ellas en estas salidas, pero en esta ocasión, sus deberes como vicecapitana de Loki le impidieron disfrutar de un rato libre. Bueno, no me extraña, la Monsterpilia está a la vuelta de la esquina, así que tenía que encargarse de las preparaciones de nuestra participación en el festival junto al capitán Igaret, añadió Tiona, cierto, ellos son los principales ejecutivos de Loki, tenían que encargarse de parte de la organización para la Monsterpilia, dijo Tione cruzándose de brazos. Aún así, la amazona suspiró, aunque tienes razón, se echa de menos a Riveria, y también me hubiera gustado aprovechar para invitar al capitán a tomar algo. Tione volvió a suspirar, aunque esta vez lo hizo con una pequeña sonrisa acompañada de un suave rubor en su rostro. ¿Ya estás soñando despierta con el capitán, Ne-chan? Cuestionó Tiona observando a su hermana con una sonrisa traviesa, ¿y a ti qué te importa si pienso o no en nuestro increíble y genial capitán, Tiona? La amazona mayor encaró a su hermana, sonrojada, no sé por qué insistes tanto, si claramente el capitán pasa de ti, Ne-chan. ¿Cómo, qué estás diciendo? Exclamó Tione molesta, repite eso si te atreves. Jeje, lo que oyes. Replicó Tiona, aumentando su sonrisa, es más, yo creo que el capitán usa de excusa su trabajo para no tener que aguantar tus continuas invitaciones a salir, Ne-chan. TCH, estúpida mocosa, ¿qué sabes tú del amor? Eres una cabeza hueca con cero sensibilidad. Así nunca vas a encontrar un hombre, tonta. Mejor eso que ser una boba enamoriscada como tú, Ne-chan. Ambas hermanas comenzaron a discutir cómicamente, atrayendo la atención de todos los clientes del lugar. Tiona-san, Tione-san, parad, nos están mirando. La joven elfa, con una sonrisa nerviosa y una gota de sudor, trataba de detenerlas. Sin éxito. Ajena a esto, Aiz permanecía sentada en su sitio, con su habitual rostro inexpresivo y estoico. Ella siempre había sido una chica muy callada y que no solía expresar sus emociones, por lo que esta situación no generaba interés en ella y actuaba tranquila, simplemente metida en sus pensamientos. Por supuesto, disfrutaba de estos momentos con sus mejores amigas, tan solo era que ella no era alguien que soliera expresar sus emociones con la misma asiduidad que los demás. Sin embargo, el motivo de su silencio no era aburrimiento o desinterés, sino sus pensamientos sobre cierta persona. Desde que lo conoció el día de ayer, la pelidorada no había dejado de pensar en él.
Desde luego, le impresionó que, siendo un nivel 1, hubiera sido capaz de acabar él solo con un minotauro, y de esa manera tan hábil y letal. Su fuerza, su porte, su habilidad con las espadas, todo aquello se había quedado grabado en ella, y por algún motivo que desconocía, tenía el deseo de hablar con él y conocerlo. Aiz no entendía el porqué de esos sentimientos. Siempre había ignorado a los hombres, rechazándolos sin dudar cuando alguno se le declaraba. Incluso dentro de su familia, aunque se llevaba bien con sus compañeros varones, solía relacionarse principalmente con las otras chicas. Pero por algún motivo, cuando pensaba en Bella, se sentía extraña. Su corazón se agitaba al pensar en él, y a causa de ello su rostro se tornaba rojo. Pero sobre todo, Aiz se sentía triste y culpable cuando recordaba cómo Bella, anoche, dejó la anfitriona de la fertilidad, tras oír cómo Bete se pasó todo el rato insultándole. No comprendía por qué, pero la expresión de Bella, llena de ira y frustración, la hacía sentirse mal, sobre todo por no detener a Bete, y por no haber podido disculparse con Bella, dejándolo marchar. Aún recordaba cómo, molesta, le pegó un golpe en la cabeza a su arrogante compañero, antes de regresar a su asiento en la mesa. Hasta ella, que no comprendía bien las emociones, entendía perfectamente que Bete había sido muy cruel al decirle esas cosas del chico. Aún así, el pensar que, por culpa de Bete, Bella sintiera rechazo y enojo por ella al pertenecer a la misma familia que quien lo ofendió le hacía sentir como su pecho se estrujaba, presa de una angustia y tristeza que nunca había sentido antes y menos, por un chico desconocido al que justo acababa de conocer. Era todo muy raro. Aiz-san, ¿te encuentras bien? A su lado, Lefilla, que ignoró la discusión de las hermanas Irute, notó como Aiz parecía estar más callada y seria de lo habitual. ¿Sí, Aiz, te pasa algo? ¿Estás más callada de lo habitual, y eso ya es raro?, preguntó Tione, dejando a un lado su discusión con Tiona. A Piedrita-chan le pasa algo, se dijo la amazona mayor, que como una de sus mejores amigas, la conocía a la perfección. ¿Qué pasa, Aiz? ¿Te ha bajado eso?, preguntó Tiona. ¿Estás en uno de esos días? Aiz ladeó la cabeza sin entender a qué se refería su amiga, Tiona-san. Reclamó Lefilla con el rostro colorado. Tonta, ten un poco más de sensibilidad, eso no se le pregunta a una chica, y menos en público, reclamó Tione a su hermana, llevándose la mano a su rostro. No lo he dicho con mala intención. Refunfuñó Tiona. La amazona mayor suspiró por el actuar de su hermana, para después centrarse en Aiz. Ahora en serio, ¿qué te pasa, Aiz?, insistió Tione. Si algo te preocupa puedes contárnoslo, somos tus amigas. A su lado, Tiona y Lefilla asintieron, mirando fijamente a la pelidorada. Aiz no sabía qué decir, pues si bien confiaba en ellas, su inexperiencia expresando sus sentimientos y su incomprensión sobre estos le impedía saber cómo abordar el tema. Además, sin saber por qué, hablar sobre Bella con otros le resultaba incómodo. Sus amigas miraban expectantes a Aiz, la cual parecía incómoda y reacia a hablar. No obstante, Aiz, al ver que sus amigas permanecían esperando oírla hablar, decidió contarles. Es por Bella, dijo, en voz baja, sorprendiendo a sus amigas por lo dicho. Albino-kun?, preguntó Tiona. ¿Por Bella te refieres a Bella Cranel, el hijo de la diosa Vesta? Aiz asintió a la pregunta de Tione, la cual sonrió con diversión. Vaya, ¿quién lo diría? Piedrita-chan pensando en un chico, ¿esto es nuevo? ¿Qué? No puede ser, Aiz-san nunca se fijaría en un chico, ella siempre los rechaza, tiene que ser un error. Replicó Lefilla, sintiendo como la asaltaban los celos. Es imposible que Aiz-san esté interesado en un chico, estoy segura. Aún así, las dudas no tardaron en invadirla. Bueno, Piedrita-chan ya es mayorcita, y está en la edad. Tarde o temprano iba a fijarse en algún chico, es inevitable, expuso Tione, encogiéndose de hombros. Oh, te entiendo Aiz, Albino-kun es genial, a mí también me gustaría conocerlo y ser su amiga. Dijo Tiona, pues como Aiz, el espartano también le había causado una gran impresión a la amazona. ¿Usted también, Tiona-san?, preguntó Lefilla, sin dar crédito a lo que oía. Ay, Albino-kun es genial y mola mucho, me encantaría hablar con él y ser su amiga. Afirmó la amazona menor entusiasmada. Aún recuerdo cómo acabó él solito con ese minotauro de esa forma tan genial, fue increíble, ¿a qué sí, Aiz? La pelidorada asintió a la pregunta de Tiona, cuyos ojos brillaban ilusionados. Bueno, hay que admitir que el chico es interesante, desde luego, aunque ella no lo había visto, como a todos ese día, le impresionó saber lo que había hecho ese chico en los apenas 15 días que llevaba como aventurero. Y sobre todo, resultaba interesante pensar que ese crío era ni más ni menos que un espartano, una raza que se decía no tenía igual en el combate.
llegar solo hasta el piso 10 en su primer día, y acabar con un minotauro sin llevar ni un mes con falna, wow, debía admitir que era impresionante, y dudaba que ninguna de ellas hubiera soñado con lograr algo así cuando obtuvieron su falna. Los espartanos sí que debían ser fuertes si un simple crío es capaz de hacer eso. TCH, ese descarado, ¿cómo se atreve a llamar la atención de Aiz-san? Es imperdonable. Lefilla, dominada por los celos, no podía creer que un chico recién llegado a horario hubiera logrado lo que cientos no habían conseguido. Aún así, aun si no lo diría jamás en voz alta, tenía que reconocer que ese chico, para ser un clase baja, era realmente asombroso. ¿A que sí? Albino-kun es genial, me hubiera encantado que Loki lo hubiera reclutado para así luchar juntos como compañeros. Sus amigas, salvo Lefilla, asintieron de acuerdo. Un aventurero con tal potencial hubiera sido una excelente inclusión para su familia, aunque no creo que, aun si le ofreciéramos unirse, aceptara, menos aún después de lo que el tonto de Bete hizo ayer. Aiz y Tiona fruncieron el ceño al recordar los insultos que Bete lanzó hacia Belle sin motivo alguno. Sobre todo, recordaron la vergüenza y culpa que sintieron cuando esa noche, de boca de Aiz, se enteraron de que el propio Belle estuvo allí, escuchando los insultos dirigidos a él por parte de Bete, y ellos no hicieron nada para hacerlo callar. Sobre todo Tiona, al igual que Aiz, sintió en ese momento un malestar en su pecho al saber que Belle había sido testigo de las crueles palabras de su compañero. TCH, ese tonto, ¿cómo se atreve a insultar a Albino-kun, después de que incluso arriesgara su vida para salvar a esos niños de uno de los monstruos que escaparon de nosotros? De no ser por Albino-kun, esos niños hubieran muerto por nuestra negligencia, y encima va Bete y lo insulta. Sus amigas, e incluso Lefilla, asintieron de acuerdo. Hasta la elfa pensaba también que Bete fue muy grosero, y que ese chico no merecía ser tratado de esa manera. De no ser por él, su error les habría hecho cargar con la muerte de dos inocentes, algo que jamás podrían haberse perdonado. Quisiera disculparme con él, dijo Aiz, con un rostro levemente alicaído. Yo también, dijo Tiona, agachando la cabeza y compartiendo la tristeza de la pelidorada. No quisiera que por culpa de Bete, Albino-kun pensara que todos en la familia Loki somos unos engreídos arrogantes como él y nos odiara. No os preocupéis, dijo Tione, tratando de levantar el ánimo de ambas al verlas así de deprimidas. No conozco al chico, pero estoy segura de que, si habláis con él y os disculpas, explicándole lo que pasó, aceptará vuestras disculpas. ¿Estoy segura? Sí, Aiz-san, no te preocupes, estoy seguro de que ese chico lo entenderá una vez le expliquéis todo, dijo Lefilla, regalándole una amable sonrisa a su ídolo. Puede que estuviera celosa de la atención que ese humano recibía de Aiz, pero tampoco podía soportar ver a Aiz triste. De modo que, si era para hacerla sonreír, podía apoyar a Aiz en este asunto. Pero no creas que por esto dejaré que te acerques a Aiz-san, bello Cranel. Se dijo Lefilla testaruda. Tienes razón, Ne-chan, la próxima vez que vea a Albino-kun me disculparé con él y le pediré que seamos amigos. Dijo Tiona, más animada, lo cual hizo sonreír a la amazona mayor. Sí, yo también lo haré. Como Tiona, Aiz recobró su ánimo, tomando como objetivo de disculparse con Belle en cuanto pudiera y, también, si era posible, conocerlo mejor y ser también su amiga. El ocaso dominaba ya el cielo de horario cuando Belle entró en el edificio del gremio, tras pasar desde el mediodía cazando monstruos. El día de hoy, al haber acudido más tarde de lo normal al calabozo, no había obtenido el botín que acostumbraba a obtener. Por ello, en esta ocasión, dejó atrás a los débiles monstruos de los 5 primeros pisos y se centró en explorar los pisos del 6 al 10. Así, se concentró en cazar monstruos más fuertes y obtener así cristales de mayor valor monetario, ganando además algún que otro material. Como siempre a esa hora, la recepción estaba a rebosar de los numerosos aventureros que buscaban obtener sus recompensas tras su jornada. Belle se acercó a la recepción y vio a Eina en su habitual puesto de trabajo, firmando documentos. Buenas tardes, Eina-san, saludó Belle cordialmente al llegar frente a la semielfa. Vaya, justo a quien yo quería ver. Al oír su voz, la recepcionista alzó su rostro, fijando su vista en Belle con el ceño fruncido. ¿Ocurre algo, Eina-san?, preguntó Belle, confundido y algo nervioso por el repentino enojo de la joven. ¿No tienes algo que explicarme, Belle-kun?, preguntó Eina, cruzándose de brazos, a lo que Belle ladeó cabeza sin entender. ¿Qué he hecho ahora? ¿Acaso no vas a contarme sobre tu aventurita de anoche en el calabozo? El albino no pudo evitar sorprenderse al descubrir que Eina se había enterado sobre aquello. Mierda, se ha enterado. ¿Qué, no vas a decir nada? ¿De verdad creías que no me iba a enterar de que te pasaste toda la noche en el calabozo?
El tono de Eina era calmado, pero podía notarse su enojo. Verás, Bello trató de excusarse, pero Eina no le dio tiempo de continuar cuando ésta empezó a gritar. ¿Cómo se te ha podido ocurrir ir tú solo, de noche, al calabozo? ¿Es que perdiste la cabeza, Bello-kun? Comenzó Ina a regañarle, te dije, 1001 veces, lo peligroso que es el calabozo de noche, pero tú solo lo ignoraste y fuiste, el mismo día en que tuviste la genial idea de enfrentarte a un minotauro, ¿es que acaso eres un suicida o qué? Los gritos de la semielfa llamaron la atención de muchos en el lugar. Divertidos, y otros, los que conocían a Eina y su mal genio, miraban con pena al muchos reían joven, que era receptor de la ira de la joven recepcionista. Y encima, pasas prácticamente la noche en vela luchando, y aún así sigues yendo al calabozo, cuando me imagino que apenas habrás descansado, eres un loco temerario, Bello-kun. Sé que piensas que es una estupidez, pero te he dicho 1000 veces que un aventurero no debería ser tan aventurero, que no debería arriesgar su vida de forma tonta. Pero lo que te digo tú te lo pasas por ahí y sigues cometiendo locuras, no gano para preocupaciones contigo, Bello-kun. El enfado de Eina, alimentado por la angustia sentida por Bella, hacía que la siempre cortés semielfa soltara expresiones vulgares para nada propio de ella. Bella, con gesto triste, recibía el sermón de Eina sin protestar. Después de todo, era cierto lo que ella decía, y viendo el error que había cometido y como claramente la había preocupado, no se veía con derecho a replicarle nada. Lo sé muy bien lo que he hecho, y le pido perdón, Eina-san. El semblante de la recepcionista se relajó al ver a Belle disculparse, sé que ha sido un riesgo de mi parte, y sé que estuvo mal, pero... Sí, lo sé, Bello-kun, sé por qué hiciste eso, me he enterado de lo que pasó en la anfitriona de la fertilidad. La semielfa, suspirando, se mostró más calmada a sus oídos. Había llegado lo que ocurrió esa noche, con Belle recibiendo insultos por parte de Bete-Loga, hijo de la diosa Loki. Eina realmente se molestó cuando se enteró que ese aventurero había insultado a Belle porque sí, no era la primera vez que recibían quejas en el gremio sobre aventureros de bajo nivel que eran humillados por ese tipo, y no eran capaces de hacer nada por ser un aventurero de élite. Comprendo que te sintieras mal por ser insultado, y entiendo que actuaras así por frustración, pero ir al calabozo tú solo y liarte a matar monstruos a diestro y siniestro, a una hora en la que no hay nadie que pueda ayudarte en caso de peligro no es la solución, Bello-kun. Tienes razón, ha sido una locura de mi parte. Si su maestra se enterara de que se había arriesgado de forma tan tonta, le hubiera echado una buena bronca, le prometo que no volverá a ocurrir. Eina-san, tiene usted mi palabra, dijo Belle seriamente, eso espero, Bello-kun, mientras lo entiendas me doy por satisfecha, así que te tomaré la palabra, dijo Eina, asintiendo, para al instante mirar a Belle con gesto severo, pero te lo advierto. Como me entere de que vuelves a hacer algo así, hablaré con tu diosa para convencerla de que te prohíba ir al calabozo durante una buena temporada, ¿estamos? Bella sintió inmediatamente, lo cual convenció a Eina e hizo relajarse a la semielfa, quien volvió a recuperar su habitual y amable sonrisa. Bueno, aclarado todo, dejemos eso a un lado y procedamos a tasar tu recompensa de hoy. La semielfa recogió los cristales que Bello obtuvo en el calabozo, y tras calcular su valor, le entregó un botín de unos 21.000 balis. Era un botín menor que lo que solía obtener normalmente, pero aún así, no era una cantidad nada desdeñable. Gracias, Eina-san, dijo Belle, recogiendo su recompensa, si no necesita nada más, me iré ya, hasta mañana, Eina-san. Hasta mañana Bello-kun, buen trabajo, y que pases buena noche, dijo Eina, y vuelve pronto a casa, debes descansar apropiadamente para recuperar todas tus fuerzas. Ay, Eina-san. Tras esto, Bello se despidió finalmente de la semielfa, y bajo la atenta mirada de la semielfa, abandonó el gremio. Al salir, con el cielo cada vez más oscuro, procedió a dirigirse hacia la ciudad, pero unas voces lo detuvieron, Espartano Nisan. Al girarse, oído ver, viniendo desde las calles de la ciudad, a dos figuras que el albino reconoció. Oh, sois vosotros. Frente a Bello, aparecieron los dos hermanos semielfos que salvó el día anterior del ataque de los minotauros. ¿Cómo estáis, chicos? Veo que tienes mejor aspecto. El gemelo de sexo masculino llevaba el brazo izquierdo vendado, pero exceptuando eso, parecía estar ileso y recuperado. ¿Está bien tu brazo? Sí, Espartano Nisan, está perfectamente. Afirmó el chico animadamente, aún tendré que llevarlo vendado unos pocos días, pero por suerte no dejará marca alguna y se curará por completo. Me alegro, dijo Belle, asintiendo sonriente, y bien, ¿necesitáis algo de mí?
Tan solo queríamos darle las gracias, espartano Nisan, afirmó la hermana, le debemos la vida, no sabemos cómo pagarle por salvarnos. Ambos hermanos se inclinaron, en señal de respeto y gratitud. No, no es necesario que me agradezcáis nada, chicos, no es para tanto, solo pasaba por ahí e hice lo que debía, respondió Belle con expresión incómoda y algo avergonzado, pues no estaba acostumbrado a recibir este tipo de trato. De eso nada, si no hubiera sido por usted podríamos haber muerto, usted nos salvó. Afirmó la joven semielfa, además, nos contaron que usted solo derrotó a ese minotauro, es usted genial, espartano Nisan. Ambos hermanos observaban a Belle con ojos brillantes de emoción y respeto. De nuevo, no es para tanto, en serio, Belle aún se sentía incómodo, pues no estaba acostumbrado a tales muestras de admiración. No se sentía mal, en absoluto, pero aún así, para él recibir muestras de admiración resultaba algo nuevo. Los hermanos negaron, usted salvó nuestras vidas, espartano Nisan, y no tenemos cómo pagárselo, así que lo mínimo que podemos hacer es mostrarle nuestro respeto y admiración. Además, de repente, el semblante de la chica, y de su hermano, se tornó triste y decaído, por nuestra culpa, usted puso su vida en riesgo, así que le pedimos también perdón, espartano Nisan, ¿a qué os referís? Inquirió Belle, alzando confundido una ceja. Por culpa de nuestra imprudencia y debilidad, usted tuvo que protegernos y arriesgarse a luchar contra ese terrible monstruo para que pudiéramos huir, dijo el chico con expresión culpable. Sí, por nuestra culpa, usted tuvo que quedarse solo allí, luchando con ese minotauro aun si es usted un nivel 1, y nosotros ni siquiera pudimos ayudarle. No tenéis que disculparos por nada, chicos, y fui yo el que decidió quedarse a luchar, afirmó Belle. Vosotros no tenéis la culpa de que ese monstruo apareciera ahí, y no podíais hacer nada, menos estando heridos, así que no sois responsables de nada, ¿en serio? Sí, pero aún así, a causa de nuestra debilidad, se vio obligado a protegernos a costa de su vida, y ni siquiera pudimos ayudarle o pagárselo como deberíamos. El sentimiento de culpa y frustración embargaba sus voces, mientras ambos inclinaban de nuevo su cabeza. Lo sentimos, disculpe los problemas que le hemos causado, espartano Nisan. En silencio, Belle observó a los gemelos semielfos pedirle disculpas, inclinados ante él. El albino, viéndolos así, pudo percibir la culpa que sentían, pero sobre todo, la frustración al sentirse débiles e inútiles ante sus enemigos. Belle entendía más que nadie ese sentimiento, esa sensación de debilidad y falta de fuerza, por lo que no pudo evitar verse reflejado en aquellos niños. Suavizando su expresión y sonriendo, Belle alzó sus manos y las colocó sobre sus cabezas, acariciando el cabello de ambos. Espartano Nisan. Al notar las manos de Belle sobre ellos, los gemelos alzaron su rostro, confundidos y ligeramente inseguros. Levantad vuestras cabezas, por favor. Belle hablaba con gesto solemne y calmado. Como os he dicho, nada de lo ocurrido es culpa vuestra, no hay nada por lo que tengáis que pedir perdón. Pero, Belle prosiguió, es cierto que no poseíais la fuerza para enfrentar a ese monstruo. Nada podríais haber hecho contra él, y aunque suene cruel, enfrentarlo habría significado vuestra muerte. Los chicos bajaron su cabeza, tristes por las palabras de Belle, aunque no enfadados, pues era la pura verdad, pero no por ello debéis desanimaros. Entonces, los gemelos alzaron su rostro sorprendidos. Puede que ahora no seáis fuertes, pero todos, en algún momento hemos sido débiles, eso es algo que todos hemos experimentado, incluido yo. Los niños lo escuchaban absortos. No obstante, la verdadera muestra de debilidad sería quedaros lamentándoos y no hacer nada para solucionarlo. Lo que debéis hacer, de ahora en adelante, es seguir adelante y esforzaros, darlo todo para volveros más fuertes y enfrentar a vuestros enemigos con valor. De verdad. El rostro de los gemelos se iluminaba con cada palabra del albino. Si nos esforzamos, seremos más fuertes. Bella sintió, con una sonrisa de confianza, si sois determinados y constantes, y os esforzáis sin rendiros, os aseguro que lograréis ser realmente fuertes, os doy mi palabra. La expresión de ambos brilló como nunca, sintiendo como las sabias palabras de Belle los motivaban y hacían desaparecer sus dudas y miedos. Ay, lo haremos, daremos todo de nosotros y nos esforzaremos cada día para ser fuertes, te lo prometemos. Ja, esa es la actitud adecuada, chicos, mantenedla y veréis cómo vuestro esfuerzo da sus frutos con el tiempo. Lo haremos, gracias por todo, espartano Nisan. De nuevo, los hermanos se inclinaron ante él, pero esta vez con brillantes sonrisas en su rostro. Bello, con gesto solemne, aunque aún algo cohibido por esas muestras de respeto, asintió. Bueno, he de irme ya, me alegro de veros de nuevo, chicos, cuidaos. Ay, hasta la próxima, y gracias de nuevo por todo, espartano Nisan.
Comenzando a alejarse, Bella, de espaldas a ellos, alzó su mano, despidiéndose, mientras ambos hermanos lo observaban emocionados a lo lejos con ojos brillantes de emoción. Es tan genial. Desde ese día, sin que lo supiera, Bella no solo se convirtió en la inspiración de esos niños, sino también, en su ídolo y modelo a seguir. Bien, ya sabes cómo funciona, túmbate aquí y levanta tu camiseta, Bella-kun, indicó Vesta, señalando el lugar del sofá frente a ella. Ay, Vesta-sama. Bella, asintiendo, procedió a tumbarse en el sofá, mientras dejaba al descubierto su torso. Hace apenas unos minutos que el chico había llegado de la anfitriona de la fertilidad, donde disfrutó de una buena cena. Mentiría si dijera que todo el esfuerzo sumado del día de hoy, más el del ajetreado día anterior, lo había dejado hambriento, así que comió con ganas y abundancia de la deliciosa comida de Mia, como era normal en él. Todo para alegría y satisfacción de la propia enana, que siempre veía como su cartera engordaba cuando el albino, con su gran apetito, pedía varios de sus platos hasta saciarse. Nada más terminar volvió temprano a su casa, nada más caer el sol, donde se encontró con Vesta, quien, tras saludarlo y preguntarle cómo había ido todo, le propuso actualizar su estado. Cosa que Bella aceptó, pues pasó ya una semana desde la última actualización. Como siempre, Vesta dejó caer una gota de su sangre en la espalda de Bella, y al instante, la piel del chico brilló y mostró su falda, que la diosa procedió a actualizar. Bella Cranel familia Vesta 16 años raza humana nivel 1 fuerza. G218 resistencia. G231 destreza. G224 agilidad. G227 magia. 10, por todos los cielos, ya ha subido tanto, más de 200 puntos en cada una. Los ojos de Vesta no daban crédito a lo que veían. 2 semanas, solo 2 semanas habían pasado desde que Bello obtuviera su falna, y el chico ya había avanzado lo que la mayoría de aventureros tardaban meses, e incluso años, en hacer. Sé que su habilidad de crecimiento rápido, Liaris Freese, le hace avanzar rápidamente, pero esto ya es demencial. De seguir a este ritmo, podría alcanzar el rango máximo y hasta subir de nivel en menos de 2 meses. Vesta realmente estaba entusiasmada. Cada vez estaba más segura de que su hijo era muy especial, y se alegraba de haber elegido a este niño como su primer hijo. Aún así, le preocupaba la atención que recibiría si llegara el caso de que subiera tan rápido de nivel, superando cualquier récord hasta ahora desde la llegada de los dioses. Y no sé cómo reaccionarían los otros dioses si supieran de la existencia de Liaris Freese, si otras familias supieran que su hijo poseía una habilidad que le permitía subir rápidamente de nivel, tratarían de obtenerlo para sí mismos por todos los medios posibles. O peor aún, algunos, viéndolo como una amenaza, tratarían de deshacerse de él para evitar competencia. Y aunque su hijo era fuerte y hábil, dudaba que ni él mismo pudiera vencer si enfrentaba a muchos aventureros de mayor nivel, por ello, lo mejor ahora era tratar de seguir ocultando la existencia de Liaris Freese, como había hecho hasta ahora. Aquí tienes Bella-kun, tu estado. Vesta, tras copiar el falna en papel, se lo entregó a Bella. Enhorabuena, parece que has subido bastante tus stats esta vez, mi niño. Eso parece, Vesta-sama, respondió Bella, observando sus estadísticas actualizadas con gesto serio, pero aún no es suficiente, debo hacerme mucho más fuerte. Y lo serás, Bella-kun, te lo aseguro, debes tener paciencia, afirmó Vesta, notando el sentimiento de frustración que aún embargaba al chico. Tú solo sigue así, esforzándote cada día, y verás cómo poco a poco lograrás ser tan fuerte como deseas. Créeme, las palabras de Vesta realmente calmaron las preocupaciones y angustia internas de Bella, el cual asintió, sintiéndose más confiado y relajado. Eso sí, advirtió Vesta, alzando su dedo frente a su rostro y frunciendo el ceño, no se te ocurra volver a hacer una tontería como la de ayer para fortalecerte, ¿de acuerdo? Descuide, Vesta-sama, le aseguro que eso no se volverá a repetir. La diosa asintió, relajando el semblante al confirmar la veracidad de las palabras de Bella. Bueno, con todo esto dicho, será mejor que vuelvas a tu cuarto y descanses. Bella-kun, yo tengo que prepararme para salir de inmediato. ¿Vais a alguna parte a estas horas, Vesta-sama?, inquirió Bella, levantándose del sofá, mientras Vesta se dirigía a su armario. Oh, claro, se me olvidó decírtelo con todo este ajetreo, lo siento, se disculpó Vesta, con una sonrisa forzada. El dios Ganesa organiza esta noche un banquete en su sede para los dioses de horario, y me ha invitado a este. ¿Un banquete?
Se interesó Bella. Es solo una pequeña recepción que se organiza de vez en cuando en la ciudad para que los dioses se reúnan, explicó Vesta. Yo no suelo acudir a esos eventos, ya que no me gusta estar entre tanta gente, y tener que vestir ropa de gala demasiado glamurosa e incómoda no es de mi gusto. La diosa mostraba una expresión de desgana. Entonces, ¿por qué va esta vez, Vesta-sama? La diosa suspiró. Antes de responder, el pesado de Ganesha insistió en que fuera, y le acabé diciendo que sí, así que ahora no tengo más remedio que ir. ¿Y vais a ir sola? La diosa asintió. ¿No debería acompañaros? Me temo que no, Belle-kun, la fiesta es solo para deidades, no se permite la entrada de mortales. Aún así, debería acompañaros, o al menos llevaros hasta allí, insistió Belle con expresión seria. Sería muy peligroso que fuerais sola de noche, Vesta-sama, permíteme al menos escoltaros hasta el lugar de la reunión. Belle-kun, no es necesario, de verdad, voy a estar bien, y tú tienes que descansar. Insisto, Vesta-sama, es mi deber como vuestro hijo. Vesta iba a seguir negándose, pero viendo que su hijo no iba a dar su brazo a torcer, suspiró, rindiéndose. Está bien, Belle-kun, tú ganas, acompáñame si lo deseas, afirmó Vesta, para la satisfacción del joven espartano, pero solo hasta la sede de Ganesha. En cuanto llegue allí volverás directamente a casa para descansar como es debido, ¿de acuerdo? Se hará como usted diga, Vesta-sama, asintió Bella. Bien, pues entonces sal y espérame abajo mientras me preparo, no tardaré mucho. El albino obedeció, saliendo del cuarto de Vesta para que ella pudiera vestirse. La diosa lo vio irse, suspirando cansada, aunque al instante una sonrisa cariñosa afloró en su rostro mientras preparaba su ropa. Pues a Vesta la había hecho realmente feliz ver cuánto se preocupaba su hijo por ella, y desde